Donde Tonyeta? Mame, magbubuhat. Ay, ginuhat. Patalikod. Hindi yan mantika. Hindi yan manika. Hindi yan manika. Chamami. Ay, ako, chamami. Hindi yan manika. Chamami. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? ¿Hay dodotis? Dodoti. ¿Dónde dodoti? Para bebé. Nuevo bebé. ¿Esto puede para nuevo? Nuevo bebé. Nuevo. Sí, nuevo. Puede, ¿no? No, pequeño. Esto. Dame. Por favor. Ano kaya ang gatas ng ano? Omar! Asan kaya yung pambata? Cerelac na agad. Aba, ito Nursis. Ayun, 0 to 6 months. Ito ang gatas nila. Nursi. Esta cuánto? Omar? 4,000? 4,500? Hala, ang mahal pa ng gatas, oh. Oh, Nursi. Nursi. Meron pang isa. Outro. 0. Meron pang 0. Ay, hindi ito pang ano. Yung si Kyle dati, ganito yung ganitong gatas niyo. 6 to 12 months siya. Sa 6 to 12 months. Walang 0 to 6 months. Ayan, ito lang ang meron. Asi. Después. So, ayan, bumili tayo ng gatas para kay Estrella. Estrella ang anak ni Batcha at saka ni Celia. Tubig, mamaya ako na pakukuhanin, mabigat eh. Tubig, itong kailangan nyo ng tubig yung ganito. So ayan po mga amigo, nandito na po tayo kila Celia na kung saan ay nanganak kahapon. At syempre, may pangako natin na tutulong tayo sa kanila habang hanggang andito po tayo sa Equatorial Guinea. So medyo mas okay na yon kesa po ampunin natin yung bata. Hayaan natin silang mag-alaga sa bata. Ayan. Alamir. Buenas tardes todos. ¿Dónde Estrella? ¿Dónde Estrella? ¿Dónde Estrella, bebé? Dani, ¿qué pasa? No, hay más mejor. ¿Por qué tú? Esto no está bien. Nan. 1 año. Esto es 1 año. Dame. Sí. No hay ahí donde Omar. Yo quiero esto, pero no hay. No, solo ahí delante, ahí. No, yo comprar ahí. esto. Pero esto está bien también, Nursi. No, está bien. Eso Nursi está bien. Sí, está bien. Sí. Habla por el año. Ajá. Porque... Y vos tenés que ver. Podéis esperar. Macaco, macaco, macaco. Macaco, macaco. Kaingay. Fiesta! Bakit nagsisisigaw? Sí. Chama, ¿esto Nursi está bien? Porque yo ver ahí no hay. Sí. Nursi está bien. Pero más mejor Nan, ¿no? Nan también. Sí. Esto igual precio. Este es igual como este. Sí, mismo igual. Ya ya no dan nada. Ang daming mga bata eh. Cambio. Chama, ¿cómo es a tu nieta? Está bien, ¿no ves? Quiero ver tu nieta. ¿Dónde tu nieta? Mame, magbubuhat. Ay, ginuhat. Patalikod. Hindi yan mantika. Hindi yan manika. Hindi yan manika. Chamami. Ay, ako, chamami. Hindi yan manika. Chamami. Hindi yan manika. Grabe kung makahawak si Chamami. Uno dia, no? ¿Por qué blanco? Su papá, apam. Blanco. Ay, Chisme. chisme. ¿Qué chisme? Mira, dice chisme. ¿Qué chisme? Bebe blanco, ha? No, Pagkaya sila tumawak. Chamame, oya, banyar, bebe? Ano banyar? Ano pwede banyar? ¿Cuánto día ba banyar? 3 días después banyar. Ahora pwede tomar cheche.
Sí, ya come teta también. Oh. Aura, paborito ni Chamame esto. Ah, paborito. Hindi na pwedeng paliguan pa after 3 days daw. Ngayon, pinupunas-punasan lang. Oh. Tapos, pwede na uminom ng gatas. Siyempre, apo ni Tia Cesar to eh. Kaya, love na love niya. Donde Mamud? Eh, Donde nena? Aura nena, no paborito de Cesar. Aura, ¿cómo se llama? Estrella? Estrelita. Oh, Aura, Sophie, tú no paborito. Ahora esto. Dani dice que este bebé va a ir a verte. Guapa eh, oh. Mira. Oh. Blanca. Como tú. ¿Por qué te pones esto? Nakakatakot hawakan pag ganyan eh. Dani, bájate. Por Oh. favor, por el amor de Dios. Un día, no? No mandar la hospital? Sí, hoy. Va a mandar. Ay, no. Ay, do. Todo está bien? Dinala doon sa ospital. Okay naman daw lahat. Aha. Después, hay injection. Sí, ya inyectado. Inyecta de ejemplo de mucho, ¿no? Cada mes. Sí, vacuna. Vacuna. Ay. Ha hecho. Ay, chama, me quiero esto para los niños. ¿Tiene? ¿Tú tienes? ¿Papel? Ya sé. Quiero. Bakuna. Sabi ko na bakunahan daw. Binakunuhan na raw. Nabakunuhan na yung bata. Tapos, sabi ko kay chama, may kailangan din ng bakuna. Kailangan din ka ako ng bakuna nila misma. Baka hanapin. Nako, ba't kasi? Ganun kasi buhati si Chamami, oh. Ay! Akala mong mali ka. Walang katakot-takot magbuhat si Chamami ng ng bata. Inihahagis siya. Pero, Chamami, Chamami, esto, fuerte. Sí, está fuerte. No, mucho, no, enfermo. Así, llora. Cuando llorar, no está bien. Sabi ni Chamame, kapag daw binuhat niya, pag umiyak daw, may sakit daw. Sabi ni Chamame, not good daw. Chamame! Marami kong gustong malaman pagka bagong panganak sa bata eh. Kasi hindi natin alam po yung kanilang mga kultura. So, ayan, pero Celia, mas mejor, tú tienes leche, teta leche. Más mejor esto, teta. ¿Tú no quieres? Más mejor, chamame. Moringa. Chamame, más mejor moringa. Mañana yo mandar moringa. Tomar para leche salir. Sabi ko kailangan uminom ng malunggay para lumabas yung gatas ni Celia. Tuwan-tuwa sila pag may mga bata dito, no? Tuwan-tuwa. Love na love ni Cesar. Siyempre, apo nga niya naman yan, di ba? Support. Nakasupport talaga ang inyong Tia Cesar. Pero, normal naman ang anak ni Celia, kaya malakas na uli siya. Pagka cesarean, yun ang mahirap. Siya mame, no? Cuando tú, ejemplo, ella embarazada, ¿no? Después, su mano está abajo. ¿Cómo va tú a hacer? Esto, piel, está abajo, no puede salir. Empezar a salir esto, ¿no? Con cabeza puede salir. Sí, pero es... Dos pies así también puede salir. Cuando Cuando un pie, ¿cómo tú hacer? devolver. ¿Tú volver mismo? Sí, después dos salir, puede salir. Cuando una mano no viene, devolver. Devolver. Después, esperar, niño, va a dar. ¿Tú sabes? Sí, yo sé. ¿Qué tú hacer? Así, barriga, así. ¿Cómo? Sí, como masaje. Masaje. Yo sabe. Dice, Galing ni Chamami kumadrona ha. Sabi ni Chamami, pagka ulo, yun ang papanganak. Tapos pagka kamay, ibabalik daw. Pagka umuna yung kamay, volver. Pagka uno piel, volver. Pag dalawa, pwede. Pwede magpaanak pwede daw yung dalawang paa pwede raw, lalabas daw yung baby. Pag isang kamay, ibabalik. Pag isang paa, ibabalik din. Hindi po pwede. So paano sabi ni Chamay, paano ako gagawin mo para ito ay mapanganak? Sabi ni Tia Cesar ay mamasahin daw. So alam ni Tia Cesar. Después Chamay, cuando salir, tú cortar. sí, cuando salir antes. Después cuando esperar, después cortar. Tú mismo cortar. Después atar. Tú atar mismo. Después, ya está. Sí, atar, después esperar, el niño explorar. Explorar es... Tú no así. Sí, explorar antes. Tú así para llorar.
Ganun mala, parang, igual ni país. Como ako madrona. Porque antes no hay doktor antes. Antes no hay doktor. Igual. Sabi ko parehas lang sa Pilipinas. O paiiyakin yung bata. Ganon. Papaaluin yung puwet hanggang sa umiyak. So ayan, masaya po dito sa Bata Equatorial Guinea. So syempre mga amigo, ayan, bibili tayo ng gamit kay Cesar hanggang makaalis tayo sa ano. Kasi may trabaho si Batchaka, so hindi naman nagpapadala pa. So kung makapagpapadala, di okay. Dapat talaga si Batcha ang bumuhay sa kanyang anak. Kasi si Celia ay wala namang trabaho 'yon. So, yun. Celia, tu dormir? Tu dormir bien hoy? Ano? No va a dormir. La noche quiere leche. Bebe quiere leche la noche. Llorar. Hindi lang ako iniintindi. Sabi ko, kailangan ng baby ng ng gatas. Nakakatawa yung mga bata dito, sinamansay, sila nakakatawa yung mga bata dito. Mi país, no? Ejemplo, cuando bebé 1 mes, tiene fiesta. Aquí no hay. Aquí nosotros 1 semana, tú quieres hacer fiesta, puedes. 1 semana. 1 semana, Mi país, 1 mes hasta 1 año. Sí. Sa kanila, 1 semana, hace fiesta. fiesta. Guarda, O solo, cuerda. después esperar, cuando sacar cuerda roja. 4 meses. O ganun pala sa kanila, after 1 semana, 1 month, 1 week, magpa-fiesta. After ng fiesta ay lalagyan ng cuerda sa liig. Cuerda, no? Poner cuerda. Sí, va a poner. Poner cuerda, después jahe, no? Jahe. Yung sabi jahe. Después jahe, 4 months. Magkakaroon ng jahe yung fiestahan. Ganon. Sa atin, every 1 month, ganon po. Ang kanilang celebration. Galing mga bata rito, walang pakialam. Basta nandito lang sila lahat. Masaya sila para sa kay Celia. So, ganon. Pero araw no tomara agua y azúcar. Ya daba, ya. Fiesta. Ayer. Ahora no. Ahora leche. Teta, sí. Pero más mejor Celia teta. Sí, ya daba. Sí. Sí, ya daba. Sí. No puede estar sin No. dar teta, no puede. Esto no está bien. Más mejor es teta. Sí. Esto un poco. Poco. Pero teta mucho. Ayun, sabi ni Tia Mami, mas okay talaga yung sa may gata sa dede kaysa sa may formula. Pero at least meron naman na sila. Ayan. And salamat nga pala kay may share ng blessing dito kay kay Celia, si Agnes ng Kuwait. Si Ate Agnes, salamat po. Sa mga susunod po ay bibili po tayo ng mga gamit pa para po kay Celia para sa bata. Salamat po sa lahat ng nag-share ng blessing, no. So ayan po, natutulog na po si Estrelita. Si Estrella tawag ko dyan. Parang fresh na fresh ngayon si Celia. Fresh na fresh, ang bagong panganak ngayon. Kaya ayan, nakakatuwa din. Dito siya ipinanganak sa 4 na sulok ng kwartong ito. So nakakatuwa po mga amigo na pagka may bagong panganak dito, masayang-masaya po ang lahat, di ba? Happy. Tapos lagi natutulog lang yung bata pag ganyang edad Dormir. Pero Celia, terminar kaka? Sí, está bien. Terminar kaka. Sí. Sabi ko, pumupuna ba? Kasi yung pamangkin ko po mga amigo na nawala, na namatay ay 1 week hindi nagpupupo. Nung pala, walang palang butas yung puwet. Kaya tinanong ko kung nagpupo na. Kasi may mga possibility na gano'n Merong bata na ipinanganak na walang butas ang puwet. So, yung pamangkin ko dati, inoperahan. Kaso, hindi yung after 1 year old, hindi kinaya yung opera, kaya nawala. So, love na namin yung si Bianca, aking pamangkin. Kaya tinatanong ko kung merong yung pit niya, kung may butas. Kasi yung mga kumadrona, hindi naman kagaya ni Chimame, hindi naman siguro alam na yung about sa mga yung kailangan yung
chine-check, di ba? Sa atin merong pagkapanganak, check yung bata. So, kanina umaga na po, dinala sa ospital ang bata. So, ayun po, mainit pa dito sa Equatorial Guinea. Pero salamat po sa panonood ng video na to at I pray na maging okay yung baby. At bago kami makalis, yun nga, sabi ko, sana ay ngayon may work na si Batcha, supportahan niya. Supportahan niya kahit pa paano, panggatas, pang diaper. Pero si Chimame, siyempre hindi pababayaan. Hindi niya pababayaan ang kanyang apo. Alam niyo naman si Chimame, talagang love na love niya. At makita mong kabutihan ni Chimame kasi talagang love na love niya yung mga apo niya. Sila Beverly, sila Mahmoud, sila Nena. Sobrang hirap niya sa mga apo niya. Kaya ngayon, si Celia, tinuturing niya na talagang manugang matawag. Salamat po mga amigo sa pagdang video na to at marami naman ako natutunan ngayong araw about sa kanila tungkol sa mga batang kapapanganak lamang. Salamat po mga amigo at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.